pregunta, algún comentario, ya sea de la clase, del proyecto, antes de iniciar, para después no salirnos un poquito del tema, ¿no? Si tienen algo que preguntar, pues de una vez. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, entonces no hay preguntas ni problemas, ni dudas. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Habíamos iniciado a ver el tema de traves. Todo esto, insisto, para cuando estamos diseñando para ductilidad alta. Repasamos los requisitos que deberían de tener las traves para cumplir con requisitos de ductilidad y después empezamos a ver los requisitos para el diseño por flexión. Decíamos que el objetivo del diseño es diseñar vigas para que se alcance tal ductilidad, desarrollen articulaciones plásticas en los extremos de la viga, y con eso aseguremos que la viga en forma dúctil. Entonces, empezamos a ver cuáles eran los requisitos para que la viga tuviera un comportamiento dúctil. En este caso, veríamos que los requisitos de refuerzo mínimo que tienen que tener las traves es algo que ustedes ya conocen bien, que es el refuerzo mínimo, que es el 0.7 raíz de F'C entre Fy, que equivale más o menos al 14 entre Fy o algo parecido que da el ACI. El ACI da un porcentaje que es 14 entre Fy para refuerzo mínimo. Aquí ya adaptado a por ejemplo, para un concreto de 400 sería 20 por 0.7, que sería el 14 entre Fy. Nosotros lo tenemos variando en función de la raíz de F'C, pero pues es más o menos lo mismo. Y además se pide el requisito de que haya 2 varillas del número 4, corridas como mínimo en cada lecho. Estos eran los requisitos para refuerzo mínimo, pero creo que lo interesante en nuestro caso son los requisitos para refuerzo máximo. O sea, ustedes saben que si damos en la trave o en la sección un porcentaje de refuerzo mayor que el porcentaje balanceado, esto predice o propicia una falla frágil, que es justo lo que no queremos, ya lo hemos platicado mucho. Entonces, para no estar en aquella expectativa de propiciar alguna falla frágil, el refuerzo máximo, incluso para ductilidades bajas, como Q igual a 2, el refuerzo máximo que se especifica es 0.9 del porcentaje balanceado. O sea, no solo el balanceado, sino 0.9 del porcentaje balanceado. Para elementos con ductilidad media, todavía se baja más para propiciar una falla un poco más dúctil, que es 0.75 del porcentaje balanceado. Y para ductilidades altas, como Q igual a 4, el porcentaje máximo admisible es 0.025. Ya es una falla eminentemente dúctil. Esto es en cuanto a cantidades de acero. Y decíamos que en cuanto a distribución del refuerzo, teníamos una especificación que el extremo negativo, o sea, el de momento negativo, me da una cierta cantidad que llamaremos AS, o la resistencia con esa área de acero me da un momento negativo nominal. Bueno, la especificación, explicamos por qué, debería de ser, cuando menos, en el positivo, la mitad del especificado para el negativo, ¿sí? Esto
lo veíamos porque decíamos que al combinar el negativo de sismo más el negativo de carga vertical, pues no hay problema porque tenemos un momento negativo muy grande para el que hay que diseñar la zona de momento negativo, o sea, esta parte de aquí, y bueno, pues para eso diseñamos. Decíamos que para el momento positivo puede ocurrir que este momento negativo por carga vertical, ¿sí?, en determinada instancia no existiera tan grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había carga viva en este claro, y este momento, en vez de ser de este tamaño, pues podría ser mucho menor. Y cuando es mucho menor, pues deja más blanco, o sea, más positivo, ¿sí?, para diseño. Por eso se toma la precaución de que aunque nos dé, por ejemplo, aquí esto que nos dé 8 varillas del número 8 para el negativo, y si con este momento nos daba para positivo, por ejemplo, 2 varillas del 8, ¿sí?, pensar en que este momento negativo por carga vertical puede bajar y que se nos convirtiera en un momento positivo mayor. Por eso es que se deja que este momento positivo, cuando menos, sea la mitad del negativo. En este caso, si son 8 varillas del 8 para negativo, aunque nos salieran únicamente 2 para positivo, tendríamos que dejar 4, ¿sí?, en prevención de que este momento negativo disminuya por carga vertical, ¿sí? Esto es lo que traíamos aquí. Por eso era esta especificación. Y decíamos, por una razón similar de los movimientos de carga viva, tenemos que dejar una cantidad mínima de acero en cualquier sección de la viga. Esa cantidad va a ser el 25% del máximo negativo, ¿sí? Eso es, ninguna sección podrá tener menos acero que el 25% del que corresponde al negativo. Esto es la especificación en cuanto a distribución de acero. Con una, digamos, una observación. Cuando estamos en Q igual a 3, ¿sí?, podemos tomar 0.33 del momento negativo, no el 0.5. O sea, para aquellas varillas del 8, no es necesario dejar las 4, a lo mejor dejar unas 3 varillas. Sí, decíamos, si estamos en ductilidad alta, estos serían 8 varillas del 8, por ejemplo, ¿no? Para momento negativo, si estamos en ductilidad alta, tendrían que ser 4, aunque nos requirieran solo 2, tendrían que ser 4 para momento positivo. Si estamos en ductilidad de 3, estas, pues, por ejemplo, podrían ser 3, porque lo que nos piden es únicamente el 33% del máximo negativo. Esa es la forma en que deberíamos de acomodar el refuerzo, ¿no? Y este 25% se cumple para cualquiera de las dos, ¿no? Ahora, recuerden que todo lo que estamos diciendo es para ductilidad alta, con comentarios en azul para ductilidades 2 o 3, igual aquí, ¿sí? Esta es, pues, la forma de la cantidad de acero, pero hay otros requisitos que tenemos que cumplir. Por ejemplo, sabemos nosotros que las articulaciones plásticas, hoy ya sabemos que es una articulación plástica, ¿sí?, se van a formar en las zonas de mayor esfuerzo, que en este caso, pues, son los extremos. Acuérdense que la definición de articulación plástica era aquella que una vez que fluía el refuerzo, ya no admitía la sección más momento y solamente empezaba a girar, ¿no? Esta era la definición de articulación plástica. Eso decíamos, pues, trataremos de que se forme en los extremos de las vigas, pero no en los extremos de las columnas, porque se forman las articulaciones aquí, pues nos tira el edificio, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de manera que se formen las articulaciones plásticas en las vigas, porque lo peor que puede pasarnos es que se queden todas las vigas simplemente apoyadas, articuladas.
pero el marco sigue siendo estable. Algo diferente a lo que pudiera pasar aquí, ¿no? Bueno, entonces sabemos que las articulaciones plásticas se formarán necesariamente en las zonas de momento máximo, que pues como veíamos por aquí, pues van a ser en las zonas de los extremos de la viga, ya sea incluso con la combinación. Entonces, dice, no se permiten traslapes del refuerzo cerca de las uniones, o sea, en un peralte, en una distancia igual a 2 veces el peralte de la trave, no se permiten traslapes de refuerzo. O sea, el constructor deberá planear bien el acomodo de refuerzo, tal que no se le acaben las varillas aquí, porque aquí no vamos a poder traslapar, ¿sí? Tendría que quitar todas las varillas, ¿sí? Para no hacer uniones aquí, volver a recondicionar, replanear su acero, de tal manera que los traslapes no le queden en estas zonas. Deben de quedar en la zona de traslapes que es fuera de 2H. Y además, donde se haga el traslape, hay que reducir la separación de estribos al peralte efectivo entre 4 o bien a 10 centímetros. O sea, aparte de que aquí traslapamos, tenemos que coser de estribos aquí, saturar de estribos aquí. La razón, pues, es evidente. O sea, las fuerzas de tensión en traslape hacen que las varillas se puedan zafar. Una forma de evitarlo, pues es, además de todo, tengamos el concreto muy confinado para que apriete bien y no se puedan salir las varillas. Por eso es que se pide alto confinamiento en la zona de traslape. Y además, les digo, no se permite traslapar en las zonas de articulaciones plásticas. Imagínense que ustedes están pensando que aquí se va a formar una articulación plástica, o sea que vamos a tener una zona de fluencia muy larga, pues resulta que aquí se zafaron las varillas, ¿no? O sea, en vez de que se esté elongando el acero, todo esto para una falla prolongada, bueno, pues aquí se corta, ¿por qué? Pues porque el acero se desprendió. Entonces, porque es la zona de momentos máximos, entonces no podemos permitir traslapes en las zonas donde se formarán articulaciones plásticas, ¿no? Esto debe de ir con notas en los planos. En los planos deberá decir, tal como dice aquí, en unas notas, en una distancia 2H del paño de la columna no se permitirán traslapes. No hay que explicar por qué. A lo mejor el constructor ni sabe lo que es ductilidad. Entonces, nomás decir, no debemos traslapar en una zona que sea a una distancia menor de 2H, ¿no? Eso es lo que tenemos que poner en nuestras notas. Entonces, insisto, el constructor tiene que hacer su planeación de acomodo del refuerzo, ¿no? En obras muy, muy cuidadas, se hacen incluso planos del arreglo de armado, ¿sí? En obras muy descuidadas, se le deja todo esto al fierrero, ¿sí? El constructor se está peleando, el residente se está peleando con el supervisor, a ver cómo van los avances, cómo van las estimaciones, cuánto quiere cobrar, cuánto le puede autorizar de pago el supervisor, o están pidiendo materiales de ahí desde la caseta y todo eso, y el que se está entendiendo de la obra, pues es el fierrero. Y pues si no le ponen muy claro esto, pues el fierrero va a poner traslapes donde se le acabe la varilla, ¿no? Les digo, en cambio, hay obras muy cuidadas, ¿sí? En que el propio constructor hace sus planos de fabricación de cómo va a quedar acabado el refuerzo, y eso se lo pueden dar ya a quien vaya a habilitar el acero, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a traslapes, pero no es la única forma de unión de las varillas, ¿sí? La otra forma que ustedes conocen, pues, es las uniones soldadas. La unión soldada también tiene que
cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la fuerza que se desarrolla en la unión soldada, o sea, acuérdense que es una barra en tensión, ¿sí? Entonces, la fuerza que desarrolla en la unión soldada debe ser un 25% más de la afluencia de las barras que une. Entonces, tener un 25% adicional de capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Esto es digamos que en 3 líneas, lo mínimo que se pide para uniones soldadas, pero hay que cumplir muchos otros requisitos. Primero, los soldadores, bueno, vamos a acabar de esto, no se usarán dentro de 2H, otra vez, dentro de 2H del panel del apoyo, no se pueden unir. O sea, ni traslapes, ni soldaduras en estas zonas. O sea, aquí no se le puede acabar el acero al constructor. Y luego dice, en una misma sección no puede unirse más del 50% del refuerzo. En secciones de unión, en las secciones de unión no distarán más de 60 diámetros en barras adyacentes y 20 diámetros en barras alternadas. ¿Cuáles son esas? Pues, por ejemplo, una barras adyacentes, bueno, pues ustedes ya verán que barras adyacentes son, aquí tengo una barra, quizá aquí haga la unión y sigue la barra. En una barra adyacente, la siguiente unión la tengo que hacer, dice ahí, a una separación de 60 diámetros. O sea, de aquí para acá debe haber 60 diámetros. Ahora, en barras alternadas, pues sería, por ejemplo, esta es una barra, aquí se hace la unión, viene la otra barra, bueno, la barra unida, y es probable que aquí no necesitemos unir, ¿sí? Entonces, la alternada es esta de acá. Aquí haríamos la unión y para acá. Entonces, en barras adyacentes, o sea, cuando están juntas, la unión debe estar separada 60 diámetros. En barras alternadas, o sea, donde hay una de por medio, esa puede ser más chica, puede ser 20 diámetros. Eso es lo que tratamos de decir aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Y lo mismo se manejará para otros dispositivos mecánicos que se suelen utilizar también. Son aquellas que son como, les llaman mufas. Déjenme ver que alguien. Les llaman mufas o coples o acopladores, ¿sí? Que son barras que con un cople se unen, como si fueran dos tubos, ¿sí? Se unen esas barras y también tienen una capacidad que debe ser igual. Un 25% más de las fluencias de las barras de fluencia que unen. Y luego hay dos tipos de unión. Hay una unión más estricta que otra. Dice, por ejemplo, las uniones tipo 1 no se usarán dentro de 2H ni son articulaciones plásticas. Eso es a chaleco, ¿no? Y lo de los 50% del refuerzo que no se debe unir más en una sección, los 20 y 60 diámetros, sigue siendo igual que en uniones soldadas. Nada más les decía yo, hay una característica adicional que para uniones tipo 1, así clasificadas, dice, no es necesario que la fuerza de la unión exceda la resistencia máxima de tensión en las barras que se unen. Esto es importante. Y en las barras, en las uniones tipo 2, ¿sí? La unión deberá alcanzar la resistencia máxima de la tensión de las barras que unen. Entonces, ustedes como proyectistas deben de especificar
cuál de los dos tipos de uniones deben aplicarse, ¿no? Pero les comentaba yo en esto de las soldaduras, que estos son los requisitos mínimos para poder soldar, pero hay muchas otras especificaciones que deben de cumplirse en las uniones soldadas. Por ejemplo, les decía yo, para empezar, y esto es cuando se lleva una buena supervisión, ¿no? O una buena construcción, ¿sí? Para empezar, eh, los ejecutantes de las soldaduras tienen que ser soldadores calificados, ¿sí? O sea, tienen que tener un certificado de que están habilitados para soldar y para soldar ciertos tipos de soldaduras, ¿sí? Porque hay varios tipos de soldar. Entonces, ellos tienen que estar certificados en que están habilitados para soldar al menos las soldaduras que van a desarrollar aquí. Tenemos que cuidar que durante las soldaduras, así esté el programa de obra encima, no debe soldarse mientras, por ejemplo, está lloviendo, ¿sí? Mientras hay eh, está lloviendo o hay, no sé, estamos en una zona con variaciones de voltaje muy acentuados, tampoco ahí se debe de soldar o se debe corregir ese problema. Sí, o sea, tenemos que tener voltaje permanente, tenemos que tener que no esté lloviendo, que no haya un clima, no sé, aquí no, en México no hay nieve, ¿no? Pero por ejemplo, en Estados Unidos sí, que les digo que no esté lloviendo, que no esté eh, con variaciones de voltaje, etcétera. Hay que cuidar muy bien las uniones porque todo va a la calidad de la soldadura. A la hora que pasa la revisión, ya sea con ultrasonido, con radiografías de la soldadura, pues ahí se ve que, que quedaron oquedades, que quedó mal soldada la unión, ¿no? Sin contar con las que de plano a simple vista se ven que quedan todas, les llaman cacahuateadas, ¿no? Hagan de cuenta que es un cacahuate ahí la soldadura, ¿no? Entonces, es importante esto de las uniones para que podamos, imagínense la tarea que tenemos. Tenemos la tarea de que en la zona de unión se desarrolle toda esa fluencia del acero, ¿sí? Entonces, es muy riesgoso, ¿sí? Cada soldadura, cada unión mecánica, cada traslape, ¿no? Otro defecto, bueno, que no comenté para los traslapes, no es que sea un defecto, sino es digamos, alguna desventaja, es que los traslapes, por ejemplo, si ustedes van a traslapar varillas del número 10, o sea, de 1 1/4 de pulgada, veremos más adelante que la longitud de traslape, pues es igual a la longitud de desarrollo, y entonces en estos casos la longitud de desarrollo es como de 1 1/50. Entonces ustedes van a tener tramos de 1 1/50 traslapados, y en esos tramos de 1 1/50, si esto es 1 1/50, pues aquí tendrán que poner todos los estribos que les decía, ¿no? Pero aparte, tendrán las varillas de origen más las que van a soldar o que van a unir por traslape, y entonces aquí les queda el doble de acero que traían. Entonces, por eso no es recomendable en diámetros grandes, del 8, del 10, del 12, unir varillas por traslape. Lo más recomendable es con soldadura, ¿sí? Con soldadura como estas, o con dispositivos mecánicos, ¿no? Bueno, esto es entonces el diseño por flexión. Tenemos que alcanzar posibilidad de articulación plástica en las zonas de momento máximo. Tenemos que distribuir el acero de tal forma que tengamos en la zona de momento positivo al menos capacidad de la mitad del momento negativo, y en cualquier sección de la viga tengamos el 25% del máximo en el negativo. Vamos a ver ahora el problema de cortante. Bueno, ya vimos entonces eso, las uniones, los traslapes, etc. Entonces vamos a ver ahora la forma en que vamos a revisar la fuerza cortante. Esto es de las cosas importantes que tenemos que ver.
Antes que nada aclaramos, la siguiente metodología es aplicable solo a ductilidades altas y medias, o sea, Q igual a 4 y Q igual a 3. Lo que vamos a decir ahorita no se requiere para ductilidad 2, es lo que les mencionaba yo al principio del tema. De hecho, para ductilidad 2 no hay ninguna novedad, no hay ninguna aplicación diferente a lo que ustedes ya saben. De hecho, yo creo que ustedes no tendrán problema en diseñar por fuerza cortante para Q igual a 2, ¿sí? Lo que vamos a ver ahorita es exclusivamente para Q igual a 4 y Q igual a 3, o sea, cuando demandamos alta ductilidad o media ductilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Cuando tenemos una viga, ¿sí?, con carga uniformemente repartida, ¿sí?, sabemos que sus reacciones pues, son WL entre 2, y sería la fuerza cortante de diseño para carga gravitacional. Ahí no tenemos ningún problema. Ahora, ¿cómo diseñamos esta viga para que falle primero por flexión y luego por cortante? Bueno, nosotros tenemos, no hay remedio, tuvimos que hacer un análisis elástico, ¿sí?, del marco del edificio, ¿sí? Y en ese análisis elástico, el que ustedes hacen normalmente con ETAPS, con SAP, con Midas, con lo que quieran, ¿sí? Hacen su análisis, hacen su modelo, su análisis, y verán que, bueno, pues les resultan algunos elementos mecánicos, o mejor dicho, elementos mecánicos en cada elemento de la estructura. Así les va a resultar momentos flexionantes en los extremos y fuerzas cortantes también en los extremos de cada elemento de viga. Con esos momentos, ¿sí?, provenientes de un análisis elástico y con esos cortantes, ustedes van a diseñar la viga, como siempre lo han hecho. O sea, van a dosificar su acero de refuerzo por flexión y el transversal por cortante, como siempre lo han hecho, para una viga normal. Pero ahora lo que queremos verificar es si esa cantidad de acero de refuerzo, tanto longitudinal como transversal, ¿sí?, es capaz de desarrollar ductilidad para que falle la viga primero por flexión y luego por cortante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros habíamos calculado, entonces, como les decía yo, se había calculado el acero de refuerzo en el lecho superior y el acero de refuerzo en el lecho inferior. Para los cortantes y momentos flexionantes, y también sus estribos, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular el momento resistente, pero no el momento resistente que estamos acostumbrados a calcular. Vamos a calcular el máximo momento probable de fluencia. ¿Qué quiere decir esto? El momento resistente que ustedes normalmente calculan es considerando que la resistencia está en función de Fy, ¿no? El AS por Fy por el brazo. Pero ahora vamos a darle toda la capacidad que pudiera tener el refuerzo y vamos a ver por qué. Esto es, vamos a suponer que estamos en una sección eminentemente dúctil y que entonces va a desarrollar toda esta deformación el acero de refuerzo. Usualmente lo damos aquí a punto 202 y se acabó. Ahora vamos a pensar que vamos a demandar tanto esfuerzo en el acero, ¿sí? Sabemos que muy poco puede incrementarse el esfuerzo en el acero. De hecho, si ustedes recuerdan, la curva esfuerzo de formación del acero, pues es, para diseño es bilineal, ¿no? La que usamos aquí como punteada. Pero la realidad es que hay una zona de fluencia y luego hay una zona que se llama endurecimiento por deformación, o sea que adquiere más resistencia el acero por la propia deformación que tiene, ¿sí? Esta zona se llama de endurecimiento por deformación y esta
puede llevarnos al máximo esfuerzo al que es capaz de llegar el acero de refuerzo, ¿sí? Que es ciertamente mayor que Fy. Por eso decíamos aquí en nuestras especificaciones que el F resistente entre el F de fluencia debería ser cuando menos 1.25, ¿sí? Esto es que esto debería ser 1.25 cuando menos, pero puede ser más, pero cuando menos 0.25. ¿Esto qué quiere decir? Que el acero puede desarrollar un esfuerzo mayor que Fy. Si lo explotamos hasta el full, va a llegar hasta Fr. ¿Qué ocurre si llega con toda esa deformación hasta Fr? Bueno, pues primero entenderemos que el acero está llegando a una deformación muy grande, ¿sí? Aquí hay una deformación causada por este momento. La tensión que se da aquí es tan grande, ¿sí? Esta tensión es tan grande que hace, evidentemente, que se elongue mucho el acero, ¿sí? Hasta llegar a producir el esfuerzo resistente del acero, no el Fy, sino mucho mayor que el resistente del acero, ¿sí? Llega a elongarse tanto y por supuesto produce gran agrietamiento aquí. Entonces, ese momento que se llama probable de fluencia no va a ser tan sencillo como en el AS por Fy y por el brazo, sino va a ser 1.25 de Fy, porque estamos considerando ese esfuerzo adicional del acero por llevarlo hasta su última deformación. Les decía yo que eso se llama endurecimiento por deformación, o sea, el acero adquiere más resistencia cuando se deforma mucho. Y esto es lo que pasa aquí. Entonces, esta fuerza de tensión es tan grande, ¿sí?, que hace que el acero se elongue demasiado, se estire demasiado, ¿sí?, que adquiera un poco más resistencia, que llegue a 1.25 mínimo de Fy, que es lo que nos piden. Y entonces el momento, que se llama probable de fluencia, que no es el mismo del resistente, este momento probable de fluencia o resistente a la fluencia, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser a AS, pero ahora no por Fy, sino por 1.25 de Fy. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un momento mayor del que con el que habíamos calculado este acero. A lo mejor con este acero era suficiente para el momento actuante de acuerdo con el análisis, pero resulta que la sección va a resistir todavía mucho más que eso, o bueno, una cierta cantidad mayor que eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aprovechando lo que se conoce como sobreresistencia del acero, ¿sí? Lo que estamos aprovechando es la sobreresistencia del acero. Esto, pues, es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque vamos a calcular este momento. Y en el otro extremo va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Va a haber aquí una zona de esfuerzos máximos, igual que la hubo aquí, ¿sí? Va a haber una zona de esfuerzos máximos dadas por esta tensión, es por esta tensión, ¿sí? Dada por esta tensión, va a haber una zona de esfuerzos máximos que harán que, otra vez, que se alcance un momento mayor que el que habíamos calculado. Bueno, el signo de este momento, dado por esta tensión de este acero, ¿sí?, y el signo de este momento, dado por esta tensión, hacen momentos en el mismo sentido. Y si nosotros sumamos este momento más este momento y lo dividimos entre el claro, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos cuando sumamos dos momentos en los extremos de la trave y los dividimos entre el claro? ¿El cortante?
La fuerza cortante, exactamente, ¿sí? Encontramos fuerza cortante. Entonces, al explotar esta sección, ¿sí? Vamos a encontrar unas fuerzas cortantes, ¿sí? Esta fuerza cortante y esta fuerza cortante, por el claro, pues nos dan esos momentos, igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas fuerzas cortantes que aparecen aquí están en función, ¿sí? De la capacidad a momento, pero la capacidad real a momento de la viga, tanto en sus dos extremos, ¿sí? ¿Esto a qué nos conduce? A que si nosotros diseñamos para una fuerza cortante igual a esta que aparece aquí, ¿sí? Estaremos garantizando, ¿sí? Que se va a presentar esta fuerza cortante simultáneamente cuando falle la sección por flexión. Vamos en buen camino. Con esto estamos asegurando que no va a fallar primero cortante. O sea, con esto estamos asegurando que van a fallar simultáneamente por flexión y por cortante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas fuerzas cortantes para las que estamos diseñando dependen de la capacidad de la falla a flexión de la viga. Entonces, si nosotros diseñamos para estas cortantes, pues lo menos que estamos garantizando es que van a fallar al mismo tiempo la viga por flexión y por cortante, ¿sí? Ahora, si tomamos alguna precaución adicional, podemos hacer que, o sea, darle un poquito más de seguridad a la cortante, ¿sí? Ya podríamos decir que primero falle por flexión y luego por cortante, que ese es el objetivo. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que falle primero por flexión y luego por cortante. Hasta aquí tenemos controlado que fallarían simultáneamente. Con asegurarnos con alguna otra artificio que vamos a diseñar para un poco más de cortante que lo que nos está resultando aquí, ¿sí? Con un poco más de cortante que diseñemos, ya tenemos la seguridad de que va a fallar por flexión antes que por cortante. ¿Cuáles son esos pequeños artificios? Bueno, pues por ejemplo, a los momentos, ¿sí? Dejarlos explotar hasta el máximo. Esto es, con lo que yo calcule los fuerzas cortantes, van a ser los reales. No le voy a bajar con factor de reducción de resistencia de 0.9 como solemos hacerlo. No, lo calculamos, el cortante, con el momento tal cual, ¿sí? Y al cortante sí le ponemos factor de reducción de resistencia. Con eso aseguramos que va a fallar primero por flexión y luego por cortante. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cuál es la mecánica? Ustedes hacen su análisis elástico, dosifican acero transversal, dosifican acero longitudinal, ¿sí? Y después, con ese acero longitudinal, calculan los momentos de fluencia probables, los máximos, ¿sí? Y con esos momentos calculan las fuerzas cortantes, dividiendo esos momentos entre el claro, y diseñamos para esas fuerzas cortantes. En pocas palabras, los resultados del análisis elástico en cuanto a fuerza cortante, pues la verdad es que ya nos sirven de muy poco. Lo único que nos sirven es para empezar a revisar, ¿sí? Pero tranquilamente nos podemos hacer un ladito y calcular con los resultados de momento. Esa es la razón. Por eso es que les decía yo, cuando estábamos viendo los criterios de diseño, que uno de los criterios que sin que esté explícitamente impuesto en las normas, no tan solo en las nuestras, sino tampoco en el ACI, el criterio de diseño ya es el criterio llamado por capacidad. ¿Por qué? Porque estamos diseñando la fuerza cortante en función de la capacidad de flexión, ¿sí? Entonces, si nosotros no tomáramos en cuenta la capacidad de sobreresistencia del acero que estábamos viendo de 1.25, ¿a qué llegaríamos? A momentos resistentes, pues un 25% menores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando ese 25%. Y ese momento resistente menor, pues nos llevaría a diseñar para cortantes
resistentes también menores. También menores, lo cual pues nos puede conducir a subdiseñar por cortante. En cambio, si aprovechamos el máximo de flexión, estamos asegurando que vamos a diseñar para la máxima cortante. Eso es como se valora el cortante último, el cortante de diseño. Así que las fuerzas cortantes de diseño se valoran de la siguiente forma. El BU dice, los elementos que trabajan a flexión se dimensionarán de manera que no se presente falla por cortante. Y aquí le voy a poner traves, porque elementos que trabajan a flexión se confunden. Le voy a poner aquí traves, ¿no? Mm. Es que la tengo que quitar de ahí, porque está en presentación. Sí, es que como está en presentación no lo puedo, pero lo voy a corregir en sus notas que aquí diga, traves, ¿no? Para no poner tanto. Los elementos que trabajan en flexión se dimensionarán de manera que no se presente falla por cortante antes que puedan formarse las articulaciones plásticas en sus extremos. Esto es, que no se presente cortante antes que flexión. Para ello, los cortantes en vigas se calculan a partir del equilibrio de la figura anterior, sumando momentos de fluencia en sentidos derecho e izquierdo y dividiendo la suma entre el claro. Lo que habíamos dicho. Este momento positivo más el momento negativo, que se forman aquí, dividido entre el claro, nos da estos cortantes, que son los cortantes de diseño sísmico. Y pues, es el cortante por carga gravitacional, ¿no? Que es la carga última por el claro entre dos. Este sería el cortante de diseño, donde M positivo y negativo son los momentos resistentes incrementados en un 25% por la sobreresistencia que pudiera existir en la viga, con un factor de reducción igual a 1, con lo que se incrementan las fuerzas cortantes de diseño. Con eso estamos asegurando que son las más grandes que se pueden presentar. Y diseñamos entonces cortante para esa fuerza tan grande que nos va a asegurar que primero va a fallar por flexión y luego para esa fuerza cortante. Y la fuerza cortante resistente, pues es casi como siempre lo habíamos visto. La resistencia de la cortante es igual a la resistencia que proporciona el concreto más la resistencia de los estribos, que debe de ser mayor que el cortante último. El cortante último es este que habíamos determinado aquí. Y con una salvedad, que si el cortante por sismo, o sea, ¿sí? Es mayor que el 50% del cortante último, o sea, de todo considerar que la aportación del concreto a la resistencia es nula, ¿sí? Esto es, si tenemos un cortante sísmico tan grande, ¿sí? La aportación del concreto va a ser nula, ¿sí? Y bueno, hay una nota aquí que es obvia, dice, en ningún caso se diseñará para una fuerza cortante menor a la que resulta del análisis elástico de la estructura. O sea, acuérdense, vamos a diseñar para esta, ¿no?
para esta fuerza que es la que resulta de los momentos, pero nunca será esta menor que la que viene del análisis elástico. Vamos a dar, antes de hacer un ejemplo, vamos a dar algunas notas sobre el arreglo del refuerzo transversal. Diremos que el primer estribo va a 5 centímetros del paño del apoyo. O sea, si esta es la distribución de estribos, el primer estribo tendrá que ir a 5 centímetros de la columna, del paño de la columna. 5 centímetros. La separación máxima a 2H de los paños de apoyos y de las articulaciones plásticas no será mayor que cualquiera de estas. O sea, en esta zona, en 2H, que es donde se forman las articulaciones plásticas, la separación de estribos, independientemente de lo que nos resulte importante, ¿sí?, no será mayor que de entre 4, 8 diámetros la barra de refuerzo longitudinal, 24 diámetros la barra transversal o 30 centímetros. Esto es en las zonas de máximo esfuerzo donde se forman articulaciones plásticas, hasta 2H, ¿no? Aquí 2H. En las zonas fuera de 2H, la separación máxima será de entre 2. Y bueno, si el ancho B es mayor de 40 centímetros, deberán usarse estribos del número 4, estribos del número 4, estribos de 4 ramas, perdón. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. En la zona de confinamiento, estas son las separaciones que habíamos dado, fuera de la zona de entre 4. En la zona de traslape hay que poner de entre 4 o 10 centímetros. Y una cosa importante es que en cualquier sección, pues como les decía, no será, la separación de estribos no será mayor que la requerida por fuerza cortante. Pero hay otro punto. Los estribos deben tener esta configuración, ¿sí? En el pasado, se usaban estribos en esta forma. O sea, con remates a 90 grados. Hoy lo que se pide es que sean a 135 grados, ¿no? O sea, todo esto de aquí son 135 grados. ¿Cuál es la razón? Pues que esos estribos que estaban únicamente a 90 grados, pues se vio que en sismos importantes, ya me pasé. Bueno. En sismos importantes, estos se abren, ¿sí? Cuando demandan mucha compresión y mucho confinamiento, los estribos, esos estribos se abren. Se nota más en columnas, que es la misma especificación. Se ve que las columnas botan el estribo cuando traen, mejor dicho, no las columnas, la carga que tienen en las columnas hace que se bote el estribo. Esto, pues, se ha visto en sismos importantes y lo que se recomienda por eso es estos dobleces, mejor hacerlos a 135 grados, con eso se asegura que no se bote el estribo. Esto causa mucha molestia en los constructores, porque cuando van a 90 grados los estribos, cuando iban a 90 grados los estribos, nada más era cuestión de amontonarlos hasta arriba, dejarlos caer y luego irlos acomodando, ¿sí? Si ya los ponemos con esto, ya se atoran, ya no podemos, hay que ir poniendo uno por un estribo, y eso pues les lleva más tiempo, ¿no? Pero así tiene que ser porque pues, se ha visto que esta otra forma de los 90 grados no funciona, ¿no? Bueno, cuando unimos las especificaciones de refuerzo longitudinal, que son estas, las de traslapes, que son estas, y las de
refuerzo transversal, que son estas, pues llegamos a la configuración que viene en sus normas, ¿sí? En las normas de, esta figura es extraída de las normas, pero conjunta todo lo que estuvimos viendo para el diseño de traves. Ustedes recuerdan, era que a 5 centímetros del paño de la columna, en la zona de confinamiento tiene que estar a 2H, donde H es el peralte de la viga, en ambos lados, que si aquí hay AS, ¿sí? En el positivo de haber cuando menos 0.5 de AS para Q igual 4, para Q igual a 3 es 0.33. El diámetro tendrá que ser de número 3. La separación fuera de la zona de confinamiento deberá ser no mayor de D entre 2. En cualquier sección deberíamos traer el 25% del AS máximo. La primera geométrica, que la longitud debe ser mayor de 4D. Estas son las separaciones de estribos en zona de confinamiento, y este es el arreglo que habíamos dado para estribos, ¿no? Esto es, pues, todo lo que venimos viendo por separado. En su figura de las normas viene esta, pero pues yo considero que irlas viendo por separado nos deja un poquito más de idea. Vamos a iniciar un ejemplo de que seguramente no lo vamos a terminar, pero es un ejemplo que empieza a tratar todos esos conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Es un ejemplo largo, pero bueno, pues tenemos que empezar. Si tienen alguna pregunta, pues adelante, pero creo que mucho va a... que mucho va a despejarse con el ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a diseñar. Bueno, el ejemplo completo es diseñar una trave, una columna y una unión para un marco con ductilidad alta. Ahorita, por lo pronto, vamos a empezar a ver el diseño de la trave. Este diseño de la trave inicia partiendo de una hipótesis. Se supone que nosotros hicimos un análisis del marco, un análisis elástico, determinamos elementos mecánicos, fuerzas internas, momentos fraccionantes, fuerzas cortantes, etcétera, y con eso, como les decía yo, diseñamos la viga, como lo sabemos hacer, como siempre lo sabemos hacer, ¿sí? Sin más particularidad. Y el diseño a que llegamos después de ese análisis, pues es que traemos pues 2 varillas del 8 bastoneadas, pero 3 del 6 corridas, y 2 del 8 bastoneadas en el otro extremo, es simétrico. Y en el hecho inferior traemos 4 varillas de 6. ¿Sí? Entonces, tendríamos que empezar. Bueno, por cortante traemos 2 estribos a 15, partiendo del primero a 5 centímetros, 2 estribos a 15 en cada extremo, y luego lo demás a 30, que es menos que de entre 2, que es el máximo que nos va claro de 7. Son estribos del número 3 y las secciones del 30. La columna ahorita no nos interesa mucho, pero este es el diseño de la columna. Los materiales son 300 kilos por centímetro cuadrado, que nos lleva un SB'C de 255. El FY de refuerzo longitudinal y transversal es 4200. Esto ya es para la columna, ¿no?
después lo veremos, ¿no? Pues vamos a hacer la revisión geométrica. En la revisión geométrica, que es por donde empezamos, con los requisitos del refuerzo y de las traves, para la revisión geométrica tenemos que cumplir todos estos requisitos, ¿sí? O sea, que el L sea mayor que 4D y el ancho mínimo para Q igual a 4, que sea L entre 30. El ancho mínimo de la viga y H entre 3, ¿no? Entonces, vamos a ver. L entre D, pues sí es mayor que 4, es 11. L entre D, ¿cuánto es? El claro. Ahí les voy a pedir que aunque no avancemos mucho, pero que me vayan haciendo las operaciones para, por si hay algo mal, ¿no? Son 720 L entre D. D que debe ser 65, ¿no? Porque si es 70 al completo, ¿sí? Debería de ser 720 entre 65. ¿Cuánto da? Sí, es lo mismo. 1108. 0,8. Ok, ya cumplimos con el tamaño de la trave y superar. Ahora, el ancho debe ser mayor que todas esas cantidades. H entre 3. El H es de 70 entre 3, es 23.3. O bien, L entre 30, que es el otro fue H entre 3, este es L entre 30, que es 720 entre 30, ¿cuánto da? Llega a 24. 720 entre 30 debe dar 24. Sí, 24. Sí, 24. Luego, B debe ser mayor que 25 centímetros. ¿Sí? Es 30, estamos cumpliendo 1 a 1, ¿no? 30 es mayor que todos estos. Y menor que 70 centímetros, que es el ancho de la columna. Así que cumplimos muy bien con la geometría de la trave, por lo tanto la trave de 30 por 70, pues está bien. Aquí entra la geometría de la columna, que voy a saltar. Esto también después lo veremos, porque entran traves y columnas. Dimensiones mínimas también, esto lo vamos a saltar ahorita. Ahora vamos porque son, donde entran columnas, como no hemos visto columnas, pues no vamos a ver. Nos regresamos después al ejemplo. Entonces, la geometría de traves y columnas es correcta para el caso del retorno. Ahora vamos a empezar a ver la resistencia, de acuerdo con lo que teníamos aquí. Ya libramos esto, vamos a ver la resistencia. La resistencia, pues es lo que estábamos viendo, ¿no? El cumplir requisitos, ¿no? Todos los requisitos que nos piden, irlos viendo, ¿no? Nosotros sabemos que estos fueron los datos, carga última 4.2 toneladas por metro, longitud 720, el ancho 30, ya está aprobado, H70, D65, F' 300, 55, raíz de F''C, 1732, FY 4200. Bueno, todo esto ya está. Aquí lo interesante sería esto, ¿no? Que aquí sería que empecemos a cumplir, por ejemplo, que son AS, el número 6, trae 285, la del número 8, 507, el número 4, 127, ¿no? Que es,
A ver, entonces, miren, vamos a revisar los mínimos. Los mínimos, cuando menos nos piden dos varillas de 4 corridas, pues tenemos cuatro veces. Y el otro refuerzo mínimo es 0.7 0.7 raíz de 300 por B y por D, que son 30, ¿no? Debe ser 1.63 cuadrados. ¿Sí? Sí, ya. Ok, ahora, lo que debemos saber son 5.63 cuadrados, pero traemos, en el peor de los casos, que son 4 de 6, ¿sí? Traemos 11.44, entonces estamos bien. Luego, el AS positivo mínimo debe ser, de acuerdo con la especificación que tenemos aquí, la mitad, el positivo, la mitad del máximo negativo. ¿Sí? ¿Y cuánto es el máximo negativo? El máximo negativo son 2 del 8 más 3 del 6, es lo que traemos aquí, ¿no? 2 del 8 más 3 del 6. 2 del 8 más 3 del 6, a ver, calcúlele. 2 del 8 son 2 por 5, 0, 7, que son 10, 14, más 3 del 6, que son las corridas. 3 del 6, que sería más 2,85 por 3. O sea, 2,85 por 3, ¿cuánto les da? ¿2,85 por 3, cuánto les da? 8.55. Ok. Y eso, más 10, 14, que es lo que teníamos. 18.69. Ok, entonces estamos de acuerdo que 18.69 es el área cero que traemos aquí. Entonces, en el positivo tenemos que tener al menos la mitad de 18.69. ¿Sí? O sea, 0.5 de 18.69, que es 9.35. ¿Cuánto traemos nosotros de positivo? Traemos 4 de 6. 4 de 6 son 11.44. ¿Sí? Entonces, estamos bien. También nos dice la especificación que en cualquier sección de la viga tenemos que traer el 25% del máximo negativo. O sea, en cualquier sección de la viga tenemos que traer 0.25 de 1869. ¿Sí? 1869 por 0.25 da 468. En cualquier sección el mínimo que traemos es 3 del 6 aquí arriba. ¿Sí? Entonces, 3 del 6 da 855, pues que rebasamos el 468, estamos bien. Luego, el acero máximo por flexión debe ser 0.025 para Q igual a 4, que es donde estamos nosotros. 0.025, que es este, ¿no? Entonces, 0.025 va a ser 0.025 de B por D, 0.025 de 30 por 65, 48,75. ¿Sí? Este es el máximo. Traemos mucho menos que el máximo, que es 18,69. Entonces, estos requisitos que nos piden en toda la viga están cumplidos. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer la revisión. O sea, por flexión, pues ya está bien. Tenemos que con estas condicionantes, pues sí vamos a llegar a articulaciones plásticas, pero vamos a ver la revisión de la fuerza cortante. ¿Sí? La revisión de cortante, habíamos dicho que era
en función de esto. En función de los momentos negativos, positivos, entre claro y más WL entre 2. Y vamos a calcular eso. O sea, tendremos que esa fuerza de aquí, por ejemplo, esta roja, ¿sí? Y esta roja corresponde a un sentido del sismo, como está la flecha roja aquí, se desarrollaría este y se desarrollaría este otro. Cuando el sismo se invierte, los aceros que van a trabajar la tensión van a ser este y este. ¿Sí? Entonces, analicemos primero, pues, la derecha, que tenemos que calcular el momento probable máximo que nos da las 2 del 8 más 3 del 6. Les decía que el factor de reducción va a ser 1, que el AS va a ser AS por FY, pero por 1.25 por incremento de FY y por D menos A entre 2, que es como suelen ustedes calcular su resistencia a fricción. El AS es 18.39, ¿no? Tenemos que calcular A para poder entrar. Entonces, sabemos que A por B por FY', es la compresión, es igual a la tensión, que en este caso va a ser igual a 1.25 de AS por FY. Esto nos da 98.2 toneladas. De ahí despejamos A y sabemos entonces que A vale 12.83. Entonces, con este A de 12.83 ya podríamos calcular el momento resistente, pero ese es el momento máximo probable de fluencia, que es 57,49 toneladas metro, que sería este, 57 toneladas metro. ¿Sí? Ahora, porque eso es lo que resultó con 2 del 8 más 3 del 6, pero en el mismo signo, en el mismo sentido del momento, está este momento positivo. O sea, este es el negativo y este es el positivo. Aquí va a haber una resistencia de cuánto, pues de lo que nos den 4 del 6, no hay más. Es lo que están trabajando aquí. ¿Sí? Entonces, estas 4 del 6, vamos a calcular su momento resistente. Con 4 del 6, que decíamos que era 11.44. ¿Sí? Otra vez, AB por FY' igual a 1.25 de S por FY, que nos da 60 toneladas. De aquí despejamos A, que vale 6.67. Y el momento resistente positivo va a ser ahora entonces de 37.03. Entonces ya tenemos los dos, el de 57 y el de 37. 57 y 37, aquí están los momentos. La suma de esos momentos entre 7 y 20 nos dará los cortantes actuantes para esa condición cuando el sismo actúa de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, la suma de los dos es 94, la dividimos entre L, nos da 13, este es el momento por sismo, ¿sí? Y este es el momento por cortante por sismo, que vendría siendo este, el cortante por sismo, es este, más el de carga vertical. Sería más el de carga vertical. Entonces, el cortante último de diseño va a ser 28.25 toneladas de metro. Entonces, aquí hay una nota en que decimos, debe revisarse la fuerza cortante resultante para la combinación de momentos para el otro sentido del sismo. En este ejemplo no se hizo debido a que los armados son simétricos en ambos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Como el acero de aquí es igual al de acá, todo es simétrico, pues entendemos que los momentos resistentes, por decir los rojos, la suma de los momentos resistentes rojos va a ser igual a la suma de los momentos resistentes morados.
Cuando se invierte el sismo no va a haber cambio. Pero si, por ejemplo, aquí trajera yo 4 del 8, que por alguna razón aquí es el 4 del 8 y aquí nomás 2, sí va a cambiar, ¿no? O sea, sí sería el sismo en un resistente, en un sentido sería diferente del otro. Hay que analizar los dos, ¿sí? Hay que analizar los dos y ver cuál es el máximo, como una tareita que os voy a dejar por ahí, ¿sí? Ahí sí va a ser diferente, ¿sí? Es la nota que dice aquí. Ahora, hay que revisar si este cortante de diseño 28-25, les decía yo, no es menor que el elástico. O sea, nosotros vamos a diseñar para este cortante, ¿sí? Que es el que está en función de la afluencia de los momentos. Que si diseñamos para este cortante, vamos a asegurar que primero van a fallar por flexión la viga y luego va a fallar por cortante. Pero hay que asegurarnos que este sea mayor que el elástico, ¿no? Por eso dice aquí. Y después haremos la revisión, ya tenemos el cortante último. La revisión del cortante resistente. Entonces, como ustedes ya saben, BC más BS, nada más que había una condicionante de que si el de sismo es mayor que 0.5 de BU, considerar BC igual a 0. Vamos a checar eso. 0.5 de BU es 0.5 de 28, da 14. Entonces, y el BU de sismo es 13. Es menor que 0.5 de BU. O sea que sí podemos tomar en cuenta la aportación del concreto, como está aquí, con lo que ustedes ya saben hacer. El porcentaje de acero por flexión, ¿sí? Y calculamos el cortante resistente, con eso que ustedes ya dejan bien. Cortante en el acero, lo que dan los estribos es 19.38 más el... bueno, aquí ya está el del acero. Vamos a ponerlo también para que se note. El del concreto más el del acero da 29.31. ¿Sí? Y entonces tenemos que el cortante resistente de 29.31 es mayor que el BU de 28.25. ¿Sí? Nos faltaría ahora revisar que cumpla todos los requisitos por cortante. ¿Sí? El refuerzo por cortante dice que son número 3 a cada 15, ¿sí? En los cuartos extremos es correcto, ¿no? Esto, si quieren, lo vemos la próxima clase para no verlo tan rápido, ¿sí? Pero la próxima clase va a ser sus presentaciones, ¿sí? Entonces, acuérdense, tenemos que estar todos puntuales, listos para abrir pantalla y todo, con todas las recomendaciones que ya platicamos para el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, yo les voy a mandar este material para que después de su presentación, de las presentaciones que tenemos miércoles y viernes, la repasen y podamos continuar el siguiente lunes con el tema. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Entonces nos vemos el miércoles. Puntuales, por favor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.